Sierra, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes reflexiones sobre un tema que nos interesa a todos. Es un tema que no es fácil y ayer iba para Bogotá en el avión de La Habana. Estaba sentado y después de que el avión despegó se me acercó un señor y me preguntó: ¿usted es Frank? Y le dije sí. Y me dijo: yo le voy a pedir un favor. Yo le voy a pedir que acaben el trabajo que están haciendo, que completen ese proceso. Nosotros necesitamos la paz. Entonces le pregunté: ¿y usted por qué me dice eso? ¿Usted cómo se llama? Me dijo: yo me llamo Julián Silva. Y le pregunté: ¿usted de dónde es? Y me dijo: yo soy del Caquetá. Entonces yo le dije: ¿y usted siendo del Caquetá me está diciendo a mí que usted está de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, que usted está de acuerdo con el proceso de paz? Y me dijo: sí. Y le dije: ¿por qué? Si el Caquetá es uno de los departamentos donde las FARC ha cometido más atrocidades durante tanto tiempo. Y me dijo: precisamente por eso. Yo tengo 32 miembros de mi familia que hemos perdido por el conflicto. Las FARC asesinaron a mi papá en el año 98 y a mi sobrino lo perdimos hace 4 años. Y le dije: ¿todos por las FARC? Me dijo: no, no todos por las FARC, algunos por las BACRIM, por los grupos paramilitares, pero son 32. Entonces le dije: pero yo pensaría que usted podría estar en desacuerdo con lo que estamos haciendo. ¿Por qué me está diciendo esto? Le volví a preguntar. Y me dijo: porque yo ya le aposté a la guerra y la guerra no funciona. Y esa conversación refleja lo que estamos viviendo en el país. Y quisiera empezar resaltando que todos tenemos nuestra propia visión sobre cómo acabar el conflicto armado interno. Y esa visión viene a veces sin darnos cuenta de la forma como hemos vivido el conflicto. Porque este conflicto ha sido tan brutal que ha generado en nosotros unos sentimientos muy fuertes. Ha generado en nosotros sentimientos de dolor, de rabia y, por qué no decirlo y reconocerlo, de sed de venganza. A mí me parece que es muy importante reconocer esos sentimientos y reconocer que es legítimo que hay personas que aún los tengan. Pero también es importante que nosotros como país nos demos la oportunidad de entender que un país anclado en el miedo, anclado en la frustración, en el resentimiento y en la sed de venganza, es un país anclado al pasado. Y el compromiso y la oportunidad que nosotros tenemos es seguir construyendo, como lo estamos haciendo realmente, un mejor futuro. Y tal vez lo primero que tenemos que hacer para lograr eso es reconocer nuestras diferencias profundas. Y no estoy hablando de las diferencias profundas que tenemos con las FARC y con el ELN, que siempre van a estar ahí. Estoy hablando de reconocer las diferencias profundas que tenemos quienes estamos de este lado de la mesa, quienes hemos respetado la Constitución y la ley, porque legitimando esas diferencias y apreciando las opiniones de quienes piensan distinto, es como nosotros realmente podemos construir civilidad, ciudadanía y sociedad. Y hay una distinción que es muy importante. La diferencia de opiniones no necesariamente implica estar divididos. Pero no solamente eso, la diferencia de opiniones es fundamental en una sociedad. El disenso es fundamental en una democracia. ¿Qué tal que todos pensáramos lo mismo todo el tiempo? ¡Qué peligro! Entonces, tal vez lo que hay que hacer es reconocer la legitimidad y la importancia del disenso, reconocer la legitimidad y la importancia de las opiniones que son contrarias, opuestas a lo que nosotros pensamos, pero también tener la disposición de entender para resolver y entender para encontrar un frente común de trabajo que nos permita movernos hacia adelante.
Y esa conversación de ayer también me hizo reflexionar sobre algo que nosotros como equipo negociador pensamos mucho, y es ¿para qué estamos haciendo esto y para quién lo estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo esto por las FARC y nosotros no estamos haciendo esto para las FARC. Nosotros estamos haciendo esto, en primer lugar, por las víctimas del conflicto colombiano y también por todos, por los 50 millones de colombianos, para que todos tengamos mejores oportunidades. Y con esa filosofía, dentro de un contexto militar donde íbamos ganando gracias a 8 años de política de seguridad democrática, dentro de un contexto diplomático que permitía tener una agenda de negociación que nos representara como gobierno y dentro de un contexto político que nos permitía tener un margen de maniobra, es que construimos una agenda y hemos obtenido unos resultados que voy muy rápidamente a compartir con ustedes para que nos deshagamos de algunos mitos que tenemos acerca del proceso, porque todo lo que hemos hecho está dentro de los principios democráticos y todos los acuerdos que hemos hecho están dentro del sistema capitalista. Eso sí, buscando medidas y acciones que, en mi opinión, son indispensables y necesarias con acuerdo de paz sin las FARC o sin acuerdo de paz sin las FARC. Todo lo que está en los acuerdos del punto rural, del punto político y del punto de cultivos ilícitos son temas que nosotros tenemos pendientes como sociedad hace 50 o 60 años. Hagamos un repaso. En el tema rural, que se llama la Política de Desarrollo Agrario Integral, tenemos un punto sobre el acceso y uso de la tierra, que es una de las principales causas del conflicto en Colombia. Creamos un fondo de tierras, pero ese fondo de tierras no se alimenta de las tierras de los empresarios, se alimenta de los baldíos de la nación. ¿Qué son los baldíos de la nación? Las tierras que nos pertenecen a todos los colombianos y que por problemas de titulación, insuficiencia o incapacidad de las entidades del Estado y falencias del sistema de justicia han sido apropiadas por terceros. Son tierras, entre comillas, que nos han robado unos particulares a todos los colombianos y que deben tener un dueño distinto y un mejor uso. Tenemos también acordado un plan masivo de formalización para la pequeña y la mediana propiedad y estamos creando una nueva jurisdicción agraria. Esa creación de la nueva jurisdicción agraria realmente lo que reconoce es que en las regiones de Colombia, en muchas de las regiones de Colombia, tenemos incapacidad para proteger la propiedad privada. Lo que está en los acuerdos es una garantía para la protección de la propiedad privada y lo estamos complementando con sistemas alternativos para resolución de conflictos y con unos lineamientos de uso del suelo de largo plazo que nos van a permitir eliminar algunos de los conflictos, o mejor, eliminar algunos de los conflictos no por el uso del suelo, sino que se generan por la forma como estamos tratando de resolver esos conflictos. Por eso uno de los acuerdos que hicimos en La Habana tiene que ver con la creación de una instancia al más alto nivel para definir los criterios de uso del suelo. Esos son mecanismos que tienen algunos países, como por ejemplo México, donde al más alto nivel, Presidencia de la República, se juntan los ministerios y las entidades que tienen que ver con los criterios de uso del suelo y con una visión de largo plazo, de 50 o 60 años, se escogen los lineamientos y se definen los lineamientos para el uso de los territorios, eliminando algunas de las dificultades que tenemos hoy en los planes de ordenamiento territorial, que son fácilmente modificables por presiones que no siempre son presiones que atienden los intereses del bien común en las diferentes regiones. Este acuerdo del punto rural tiene un importante componente ambiental. Estamos reconociendo aquí que en Colombia hay tierra para todos, pero que el uso del suelo está mal definido y que en la práctica eso nos ha traído unos problemas y unos conflictos que no deberíamos tener. Por eso hemos definido unos mecanismos que hoy están en la ley para que podamos proteger las zonas de especial interés ambiental con la participación de las comunidades y a través de mecanismos económicos que hoy existen, pero a los cuales no vamos, de los cuales no hemos hecho uso de manera óptima. Otro de los componentes del acuerdo tiene que ver con infraestructura
Infraestructura significa conectividad. Infraestructura significan carreteras, infraestructura significa tecnología. Aquí de lo que se trata es de reconocer que en Colombia hay tierra suficiente para todos y que en el campo colombiano podemos y debemos convivir los muy pequeños, los medianos y los muy grandes. Los muy pequeños como en Nariño, donde hay parcelas que tienen en promedio menos de una fanegada, los medianos como en el centro del país y los muy grandes como en los llanos orientales, que son tierras que están destinadas a grandes explotaciones agroindustriales que puedan competir con productores y exportadores de otros países. Porque nosotros no hemos caído en la trampa de pensar que simplemente dándole tierra a los campesinos que no tienen tierra o que tienen una cantidad insuficiente de tierra, vamos a sacar a las personas de la pobreza. Eso no funciona así. Eso ya se intentó y eso ya fracasó. Entonces, a lo largo de los acuerdos, lo que nosotros buscamos fue encontrar economías de escala en los otros componentes de la cadena productiva, en la comercialización, en el transporte, en el tema tecnológico, en la financiación, porque ahí es donde están hoy las distorsiones en los márgenes que hacen que los campesinos que cultivan la tierra sigan viviendo en la pobreza y en la miseria. Entonces, aquí de lo que se trata es de conectar los diferentes puntos de la ruralidad colombiana, conectar las personas, las familias, las organizaciones, las comunidades, unos municipios con otros municipios y la Colombia rural con la Colombia urbana. Y eso tiene todo que ver con el tema de este Congreso. ¿Para qué queremos hacer eso? Para cerrar la brecha, para cerrar las brechas de pobreza, de miseria, de acceso a servicios públicos y de acceso a oportunidades. Y eso estará complementado con programas de salud, de vivienda rural y de educación hechos a la medida de esas poblaciones donde hoy el conflicto está en el centro de la vida de 15 o 18 millones de colombianos. El segundo punto tiene que ver con participación política. Y ahí es importante hacer una aclaración. Nosotros en la mesa no podíamos lograr unos acuerdos en los temas políticos con las FARC, porque las FARC son un grupo ilegal, hoy armado. Entonces lo que hicimos es definir unos acuerdos. ¿Para qué? Si las FARC firman un acuerdo con el gobierno en términos aceptables para el gobierno, dejan sus armas, pasan por los filtros de la justicia, el gobierno de manera unilateral se compromete a tomar unas medidas. Por ejemplo, a que tengamos un estatuto de la oposición. Esa es una tarea que tenemos pendiente de la Constitución del 91. Cualquier democracia moderna necesita tener unas reglas de juego claras entre gobierno y oposición, para que a nivel municipal, departamental y para que a nivel nacional los partidos y movimientos que están en el gobierno y que están en la oposición sepa con qué cuentan. Eso no lo hemos podido hacer en 25 años. ¿Se hará? ¿Y cómo se hará? Habrá un comité convocado por el gobierno nacional, donde cada partido o movimiento tendrá un representante. Las FARC, si se convierten en partido político, tendrán uno de 12 o 13 votos, y ese comité propondrá unos lineamientos y el gobierno propondrá unos lineamientos al Congreso para que tengamos un estatuto gobierno-oposición. Tenemos un capítulo de garantías de seguridad para el ejercicio de la política para las personas que se desmovilicen y vamos a crear una comisión que modernice el sistema electoral colombiano. Tener un sistema electoral moderno va mucho más allá de poder contar los votos en una hora el día de las elecciones. Tener un sistema electoral moderno significa tener un sistema al que todos los ciudadanos podemos acceder para votar realmente de manera libre, sin tener presiones de tipo económico, de tipo político o limitaciones de acceso a los puestos de votación. Colombia es uno de los países del mundo con menor participación el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no creen en el sistema. Entonces, esos son temas que tenemos que resolver nuevamente, con acuerdo de paz con las FARC o sin acuerdo de paz con las FARC. ¿Y eso cómo se va a hacer? El gobierno va a convocar a una misión electoral para adelantar esa tarea. Y hay un tema que queda pendiente, que es el de las circunscripciones territoriales especiales de paz, que definiremos con las FARC una vez finalicemos el punto del fin del conflicto.
Los otros temas del punto político tienen que ver con participación ciudadana, y ahí el principal compromiso es que el gobierno pasará un proyecto de ley que regule y recoja y modernice y actualice las normas en los temas relevantes a participación ciudadana. El tercer punto que nosotros acordamos tiene que ver con cultivos ilícitos y narcotráfico. Y ahí hay tres cosas: unos programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos, entendiendo que se van a realizar dentro del marco de implementación de lo que se llama los planes de desarrollo con enfoque territorial. Es decir, los campesinos que hoy cultivan coca van a tener un tiempo para hacer un tránsito a los cultivos formales. Si en ese tiempo no escogen pasarse a la formalidad, el Estado mantiene todas las herramientas preventivas y punitivas que tiene hoy para que esos campesinos dejen los cultivos de coca. El segundo elemento tiene que ver con programas de prevención en salud pública, especialmente en los grupos etarios y en las ciudades donde vemos que los patrones de consumo son más preocupantes. Y el tercero tiene que ver con el fenómeno de la producción de narcóticos. Aquí, básicamente, lo más importante es lo que quedó escrito en el acuerdo, y tengo algo entre comillas. Aquí dice: las FARC se comprometen a contribuir de manera efectiva por medio de acciones prácticas a la solución del problema de las drogas ilícitas y a poner fin a cualquier relación que se hubiera presentado con este negocio. Este punto lo cerramos antes de empezar la discusión de los puntos de justicia. Todos hubiéramos esperado que hubiera algo más explícito, pero está suficientemente claro. Y los acuerdos tienen compromisos que abarcan la totalidad de los puntos. Eso lo que quiere decir es que los beneficios del sistema de justicia están sujetos al cumplimiento de todos los acuerdos en su totalidad. En el caso de las FARC, esto tiene una estrecha relación con la reparación material a las víctimas y que con contribuir al desmantelamiento de las organizaciones de narcotráfico con las cuales hubieran podido tener o tienen o han tenido negocios. ¿Cómo afecta todo esto el tema urbano y el tema de las ciudades? El campo y las ciudades están íntimamente ligados. El conflicto colombiano tiene cerca de 6.700.000 desplazados desde el año 85, y la migración del campo a la ciudad ha generado unas presiones de crecimientos no planificados en las principales ciudades del país. Eso ha tenido como consecuencia unos usos no planificados del suelo, donde hay poblaciones en las ciudades que tienen carencia de servicios públicos, zonas de recreación o servicios educativos. Pero además, en términos de confianza y capital social, cuando una ciudad migran grupos que vienen de zonas de conflicto, que son extraños, que son nuevos, que invaden, eso rompe las relaciones entre los grupos sociales y hace difícil que las personas confíen en alguien que va más allá de sus familias. Además, pone en juego la capacidad del Estado para prestarle servicios a estas personas y afecta a los más pobres, creando problemas de delincuencia y de seguridad. La encuesta mundial de valores muestra que Colombia es uno de los países que menos valores comunitarios tiene, y eso está íntimamente relacionado con el conflicto, y eso tiene que ver con la forma como nosotros ejercemos nuestra ciudadanía, porque al haber desconfianza, somos personas que tendemos a mirar y trabajar por nuestros propios intereses, porque a veces pensamos que no hay con quién trabajar. El fin del conflicto traerá consecuencias positivas en ese sentido, porque los programas están diseñados para que no causen mayores fenómenos de desplazamiento. Los criterios de los programas de desarrollo con enfoque territorial son los siguientes. Primero, vamos a hacerlos en las zonas donde necesitamos garantizar la seguridad, hay que copar el territorio. Segundo, donde hay mayor presencia de organizaciones criminales o de negocios ilícitos, como la minería criminal. Tercero, donde los niveles de pobreza y de miseria son más altos. Y cuarto, donde hay falencia, ausencia o gran debilidad del Estado. Si hacemos eso, y lo hacemos eso bien, de manera simultánea, porque no lo vamos a poder hacer todo el tiempo, entonces vamos a disminuir la posibilidad de que se sigan presentando los fenómenos de desplazamiento. Y todo esto debería llevar a que podamos
planificar mejor el uso del suelo en las ciudades y también a que desarrollemos de manera más dinámica aún los sectores de vivienda. Sudáfrica, por ejemplo, en los primeros 5 años después de firmar la paz, redujo en un 50% el déficit de vivienda, y eso lo pudo hacer porque los fenómenos de migración del campo a la ciudad y los fenómenos de eliminación de la violencia contribuyeron a que las políticas públicas enfocadas en vivienda pudieran hacerse de manera más efectiva. Después del punto de narcotráfico, cerramos los puntos de víctimas y de justicia. Y estos son puntos que no son fáciles. Son puntos que tienen que ver con dilemas morales, con posiciones personales, con dilemas éticos, con dilemas políticos. Y uno podría preguntarse, ¿qué es justicia? ¿Para qué queremos justicia? ¿Para quién queremos justicia? Y en este momento me estoy acordando de un campesino que estaba en el Catatumbo hace por ahí unos 7 años. Fuimos con el padre de Ru porque queríamos implementar unos programas de reconciliación basada en el desarrollo comunitario. Entonces le estábamos explicando a los campesinos cómo funcionaban los programas. Y al final de la reunión, el señor levantó la mano y dijo, yo quiero decirle una cosa. Yo he vivido toda mi vida en esta región. Cuando yo era joven, esta región la controlaban las FARC y a mi papá lo asesinaron las FARC. Yo seguí trabajando, fui a la escuela. Luego los paramilitares sacaron a las FARC, el tiempo pasó, yo me casé, tengo 2 hijas. Los paramilitares controlaban esta región y eso era terrible. Yo tenía que proteger a mi esposa y a mis 2 hijas y esconderlas en bolsas de basura por la noche para que no les hicieran nada. Pero no lo logré. Una noche los paramilitares violaron a una de mis hijas delante de mí. Luego llegó el ejército, los paramilitares se fueron y yo sigo trabajando en mi finca. Y yo quiero ofrecer esa finca para que ahí trabajen conmigo desmovilizados de las FARC y desmovilizados de los paramilitares. A mí se me erizó la piel y le pregunté, ¿y usted por qué quiere hacer eso? Y me dijo, porque yo he vivido toda mi vida en medio del miedo. Y yo quiero que mis hijas vivan algo distinto. Eso nos lleva a pensar que las decisiones que nosotros estamos tomando en temas de justicia claramente no son perfectas, definitivamente no van a dejar satisfecho a todo el mundo, pero tienen un norte claro. Nosotros estamos haciendo esto para restituir los derechos de las víctimas en Colombia y estamos haciendo esto para parar el conflicto y evitar que en Colombia haya más víctimas. Y lo hemos hecho bajo el principio de reconocer que las víctimas están en el centro del acuerdo y bajo el principio de las FARC de reconocer responsabilidades, respetando los principios de la justicia transicional, de conocer la verdad, de que haya justicia, de que haya reparación simbólica y material y de proveer garantías de no repetición. Y aquí siempre va a haber discusiones, porque justicia desde el punto de vista penal puede ser que alguien que violó a la hija de ese campesino pase 40 años en la cárcel, y eso es perfectamente válido y debería ser así. Pero desde el punto de vista de las personas que están en la mitad del conflicto, de otra niña que no esté en el Catatumbo sino hoy esté en el Putumayo y tenga el riesgo de ser reclutada por un grupo armado ilegal, ahí puede caber un concepto de justicia que dice que justicia es hacer lo mejor para la mayoría. Y es claro que aquí hay que hacer una transición, porque si nosotros quisiéramos
imponer penas a cada uno de los delitos que se ha cometido, sería absolutamente imposible hacer un acuerdo de tipo político. Entonces, es importante también reconocer que estos son cosas difíciles de aceptar. Es muy importante reconocer eso, pero más importante aún es tener claro por qué y para quién lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo para que esos millones de colombianos que han sufrido el conflicto y que están atrapados por el conflicto tengan otra opción y tengan otra oportunidad. Esto no lo estamos haciendo por las FARC ni para las FARC. Lo estamos haciendo por los colombianos. Y el sistema de justicia especial para la paz tiene como principio rector la verdad plena. Y hay una autopista de 3 carriles. Quienes digan toda la verdad, que es un gran incentivo para las personas que cometieron delitos atroces y crímenes de lesa humanidad, pueden pagar unas sanciones que básicamente son trabajo social, hacer trabajo social durante 5 a 8 años. Ellos van a tener un gran incentivo para decir toda la verdad y las víctimas están esperando la verdad. Quienes no digan toda la verdad, pero a través de testimonios o documentos puedan ser incriminados, pues van a tener que pagar entre 5 y 8 años de cárcel en una prisión común, y quienes no contribuyan con los tribunales van a pagar entre 15 y 20 años de cárcel. Y muy probablemente la gran mayoría de los guerrilleros de base que únicamente tienen el delito de rebelión, como en todos los procesos de paz anteriores, van a salir libres. ¿Qué queremos? Queremos conocer la verdad y queremos entender qué pasó. Esta mañana antes de venir aquí estaba en el colegio de mi hija. Mi hija se llama Emma y tiene 10 años. Y estábamos en una reunión donde ella me estaba presentando lo que hizo en el año. Entonces le pregunté, ¿cuál fue la materia que más te gustó? Me contestó una cosa simpática, me dijo, la historia de ficción. Entonces le dije, ¿cuál es la historia de ficción? Y me dijo, papi, la historia. Entonces le dije, ¿por qué te gusta la historia? Y me dijo, porque uno entiende qué pasó para no repetir los errores. Y yo creo que nosotros en Colombia estamos en un momento en que si logramos un acuerdo con las FARC, porque cerramos el punto del fin del conflicto que tiene que ver con las zonas de concentración y la forma como van a dejar las armas y como harán un tránsito a la legalidad, tenemos muy bien que entender qué pasó y no repetir los errores. Porque lo que viene va a ser bueno, pero eso no quiere decir que sea sencillo y eso no quiere decir que sea fácil. Yo pienso que el mayor del valor de los acuerdos no está en los acuerdos en sí mismos, sino que vamos a cerrar un capítulo en la historia de Colombia. Vamos a cerrar un capítulo donde el conflicto ha estado en el centro de la historia nuestra y ha sido un conflicto inútil y destructivo que nos ha distraído. El fin del conflicto es la gran oportunidad que nosotros todos tenemos realmente para modernizar a Colombia. Es importante reconocer que el conflicto es inherente a la naturaleza humana cuando hay relaciones humanas, cuando hay necesidades de cooperación e intereses. Pero el conflicto bien manejado es un gran motor del progreso. Lo que nosotros estamos haciendo es únicamente logrando o buscando el fin del conflicto armado. Pero Colombia va a seguir teniendo conflictos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales. Y tenemos que mejorar muchísimo en la forma en cómo estamos tramitando los conflictos. Esa división tan profunda que nosotros tenemos en esta sociedad no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que entre amigos, en las conversaciones o en las familias, acabamos bravos o distanciados porque alguien piensa distinto en relación a un tema? Eso es ser incivilizados. Estamos en el siglo XXI. Qué bueno tener la oportunidad de oír a gente que piensa distinto. Porque si uno escucha de verdad y sigue pensando lo mismo, pues reafirma su punto de vista. Pero de pronto uno puede oír algo
que le hace aprender y progresar, y entre todos, si encontramos mecanismos, podremos lograr lo que han logrado las sociedades que más prosperan, que son las sociedades que son muy diversas y pluralistas y encuentran mecanismos constructivos para resolver los problemas con soluciones legítimas a partir de las diferencias. Pero lo que viene va a ser fascinante porque las FARC y el ELN no son. Las FARC y el ELN no son los principales problemas que tiene Colombia. Las FARC y el ELN son la manifestación de problemas mucho más profundos que nosotros no hemos resuelto. Y cuando no tengamos ese distractor, nos va a pasar lo que le pasa a uno en el baño por la mañana. Vamos a tener que mirarnos al espejo como sociedad y reconocer esos problemas que están aún pendientes y que tenemos que resolver para que el conflicto no se repita. Estamos hablando que vamos a tener que resolver el hecho de que necesitamos un mejor sistema de justicia. Vamos a tener que enfrentarnos con la realidad de que la gran mayoría de esta economía es informal y la informalidad es una trampa de la pobreza. Y vamos a tener que enfrentarnos con el hecho de que necesitamos un mejor sector público, más eficiente, más transparente y más legítimo, que represente y lleve a la realidad las aspiraciones de todos los ciudadanos. Y el Estado va a tener unos retos enormes, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, para generar las capacidades institucionales que se requieren para la implementación de los acuerdos, desde el punto de vista jurídico. Vamos a tener que hacer acuerdos entre nosotros, acuerdos políticos, acuerdos sociales, pero sobre todo acuerdos ciudadanos. Y aquí es donde podemos hacer una reflexión sobre el papel de los empresarios. Yo realmente pienso, y hablo como empresario, que la historia ha sido muy generosa con nosotros. Y hoy nos ha puesto en un lugar privilegiado para hacer cambios en un país lleno de oportunidades. Y es el momento de reconocer lo que todos hemos hecho. Es el momento de reconocer lo que han hecho y lo que pueden aportar quienes piensan distinto. Yo diría que es el momento de ejercer nuestra ciudadanía de una manera más amplia. Es el momento de ir más allá y de, en lugar de pensar como Milton Friedman, que decía que la única función de las empresas es generar utilidades, pensemos un poco más como Michael Porter, que ha comprobado que las empresas que más crecen y más prosperan son las empresas que invierten en su entorno. Vamos a tener que ir mucho más allá de los programas de responsabilidad social empresarial y vamos a tener que encontrar maneras para incidir, influir y, si es necesario, meternos a ejecutar los cambios que queremos que sucedan en nuestro país. Y hay mecanismos para hacerlo y tendremos más. Finalmente, yo quería cerrar diciendo que algunos piensan que tenemos que escoger entre la guerra y la paz, o entre la justicia y la paz, o entre la seguridad y la paz. Eso no es así. Nuestra visión de país debe ser construida no solamente en lo esencial, sino lo mejor que podemos tener. No hay reconciliación sin orden, no hay paz sin seguridad y no hay progreso sin justicia. Y por eso, como requisitos de lo que viene hacia adelante, necesitamos orden, seguridad y justicia para poder progresar reconciliados. Y este es el momento de que nosotros todos tengamos visión para ir más allá y ver más allá e imaginarnos un país moderno y próspero y pensar en grande. Es el momento
que va a requerir de carácter para fijar el rumbo, que va a requerir de disciplina para ejecutar con método y va a requerir de grandeza y generosidad para que sean otros colombianos, inclusive aquellos que no han nacido, quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Frank Perry por su intervención. Vamos a dar comienzo a la conversación y yo quisiera que iniciara la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, poniendo sobre el tapete, en vocería de todos ustedes, cuáles son las expectativas que tienen los empresarios de la construcción de cómo esos beneficios de la paz, que todos sabemos que la paz tiene, se van a lograr a través de este método que está implementando el gobierno para alcanzar la paz con las FARC. Bueno, Claudia, gracias. Frank, mil y mil gracias. Y a los panelistas, Daniel, bienvenidos todos y bienvenidos todos. Después los saludo, pero ahorita no es el momento de la saludo. Carolina, bienvenida, Carolina Barco, una gran amiga. Nosotros, porque nos pareció, hablando con la mesa directiva, decíamos, nosotros no podemos hacer un congreso en el momento que está pasando el país y no tener una persona o como Humberto Lacalle o como Frank, y además, ¿para qué? Y el tema es lo que implica para las ciudades el proceso en el que estamos. Yo mal haría, porque además no soy experta y porque hemos dado estas discusiones en la junta directiva, en criticar el método, en criticar el proceso, además porque estamos, no voy a decir si a 3 o a 4 o a 5 semanas, eso no lo puedes decir tú, pero ha sido un proceso larguísimo, difícil, donde lo que tenemos que hacer, y yo sé que esto a algunas personas no les gusta, es creer. Lo que no tenemos duda nosotros, o al menos hablo como representante de los señores y señoras que están acá sentados, es que un país en paz es un país que necesariamente tiene dividendos económicos y tiene dividendos sociales. Y eso ha sido la gran discusión. ¿Que faltan 2 puntos? De acuerdo, que faltan 2 puntos. ¿Que hay veces se comunica mal? De acuerdo. Y se lo hemos dicho al gobierno, comunican muy mal a veces. Pero pensar que al país, y voy a hablar como sector, no le puede ir mejor, sería ahí sí estar bastante equivocados. ¿Por qué? Porque básicamente, lo acaba de decir Frank, yo no tengo ninguna razón ni ninguna evidencia de la información que ha entregado el gobierno que me permita dudar de que esto se está haciendo en el marco de un sistema capitalista, que no se está cambiando el modelo económico del país y que no se está hablando de no estar hablando en una economía de mercado. Y nosotros, ustedes somos o son empresarios, son un sector productivo económico. Ahora, cuando uno ve las ciudades que estamos construyendo, y me parece, por acá está el viceministro, no sé si se salió, pero por acá estaba, porque acaba de instalarnos, cuando uno ve lo que está pasando con las ciudades, lo que pasó con es que miren, lo que pasó con la vivienda gratuita, y ustedes lo saben, es algo que va a seguir pasando y va a pasar de manera más masiva. Los proyectos de vivienda gratuita ha sido un proceso para desplazados, reinsertados, no sé si estoy usando la palabra correcta, desmovilizados, y ahí lo que nosotros necesitamos, y creo que en eso hemos respondido como sector, pero seguramente nos toca ser un poco más agresivos, que era lo que decía Frank, es acoger estas comunidades y acompañarlas y lograr que hagan parte de la ciudad, no marginarlas, que es lo que nos ha pasado un poco históricamente. Cuando tú me preguntas, ¿será que ese modelo que están empleando va a lograr los dividendos para el sector que nosotros creemos que sí
creemos que sí porque va a ser un país… Miren, el solo crecimiento que hubo antes y después de la seguridad democrática, que la mencionó Frank, el crecimiento, el cambio del país, el cambio de la confianza, el cambio de la inversión fue importante. Si uno logra eso, ahora, por supuesto, que sí nos toca cambiar cosas, como sector privado sí, y como sector público también. Hay una cosa que uno le inquieta profundamente, y por eso invitamos a Daniel, es el tema de la seguridad. Porque seguramente mucho va a pasar en las ciudades en este proceso, mucho del resultado no sé cómo será, va a llegar a las ciudades, y ahí uno sí quisiera saber, cuando estamos hablando de poder construir o el poder de construir ciudades de calidad, qué tan preparados estamos para garantizar la seguridad de las ciudades. Desde el punto de vista de inversión, seguramente cambia la inversión. Por acá hay varios empresarios que hoy están llegando con sus socios de afuera, inversionistas de afuera, que necesariamente en un país en paz, con más confianza, fortaleciendo la confianza, eso va a crecer. Estoy hablando solo como sector económico, pero hay una inquietud, dos inquietudes que nos genera, digamos, como representantes del sector, al gremio. Uno, el tema de la seguridad. Dos, el tema de las regiones. Yo le decía a Frank antes de entrar acá, y este es un país de regiones. Nuestra actividad se está dando en todo el país, no se está dando solo en las 5 ciudades grandes como estaba pasando antes, precisamente porque se avanzó de manera profunda o de manera importante en el tema de seguridad. Porque con lo que va a pasar en infraestructura, el país se va a fortalecer en las regiones. Y es en las regiones donde la debilidad institucional es profundísima. Y ahí ese fortalecimiento institucional, no hablando mal del sector privado, estoy hablando de del sector público, de la institucionalidad. Si uno quiere de verdad lograr los dividendos que deja la paz, en confianza, mayor inversión, mayor estabilidad jurídica, el tema de las regiones, algo tiene que pasar, algo tenemos que proponer colectivamente, sector público y sector privado en las regiones. Ahí esa parte la vemos profundamente desamparada todavía, o al menos no preparadas para lo que pase después de la paz. Ahora, un poco lo que hablábamos también antes de arrancar, no es que hoy se firma la paz y mañana, ¡pum!, el país cambió, tenemos que prepararnos, pero las mayores inquietudes, seguridad y seguridad en las ciudades también, y la capacidad institucional de las regiones para recoger todos estos puntos que se han venido dando, que se han ido anunciando, que ya se firmaron algunos, pero que uno ve la debilidad institucional en la región es muy, muy fuerte. Bueno, antes de darle la palabra a Frank para que responda los planteamientos que ha hecho Sandra, yo quiero darle la palabra a Daniel Mejía, que ustedes saben se desempeña actualmente como secretario de Seguridad de Bogotá, pero además es un estudioso con amplia experiencia en los temas de seguridad, de manejo de ese negocio ilícito de las drogas y de cómo combatirlo. Secretario, ustedes acaban con el golpe que dieron en el Bronx de dar un mensaje muy claro y les viene un desafío enorme. Y muchos están diciendo improvisaron, mil cosas y mil críticas, y estamos hablando de la principal ciudad del país. Si uno une esto a lo que está planteando la doctora Sandra de la debilidad institucional en las regiones, con los acuerdos, con lo que se ha determinado en los acuerdos, en el punto 3 del acuerdo sobre drogas, pero también en que ahora es lícito tener cultivos y producir productos a base de marihuana, que está cambiando la manera como en Colombia estamos abordando el tema de las drogas. ¿Cómo eso se traslada a un alcalde, a un secretario de seguridad, en este caso de una ciudad robusta como Bogotá, pero también de ciudades sin esa fortaleza institucional como lo son la mayoría de las ciudades de Colombia? Bueno, mil gracias Sandra por la invitación a este foro de Camacol. Yo creo que es perfectamente coherente. La gente cree que antes de los cambios en la política de droga que ha impulsado el gobierno nacional, que se vienen dando en Colombia, las drogas no estaban reguladas. Sí estaban perfectamente reguladas, estaban reguladas por las organizaciones criminales, que es regular un mercado, es decir, cuánto se vende,
quién lo produce, qué cantidades, con qué calidad, a qué precios, cuáles son los mecanismos de distribución. Sí estaban reguladas, pero estaban reguladas por organizaciones criminales que básicamente, en vez de competir vía precios o vía propaganda, como hace cualquier empresa, competía vía violencia. Al básicamente retomar el control de la regulación de los mercados de drogas ilegales, es el Estado el que provee o da unas licencias para la regulación de estos mercados. Entonces se le quita el poder de mercado que tienen estas organizaciones criminales. Producir 1 gramo de cocaína en las selvas de Colombia vale más o menos entre $2,5 y $3. Ese gramo puesto en las calles de Nueva York puede costar $150, $200, depende de la cantidad transada, de la calidad, de la pureza, etc. Entonces, al hacer ese cambio en la política de drogas que viene en cierta parte con los acuerdos o con los cambios que se están dando, se puede de alguna manera quitarle rentas ilegales a organizaciones criminales que se lucran de esos negocios y se fortalecen de esos negocios. Esto no va a acabar con el narcotráfico, no va a acabar con estas organizaciones criminales, pero sí se les quita oxígeno para que puedan operar. Todos sabemos que el gran combustible del conflicto en Colombia, desde la época antes de Pablo Escobar hasta hoy, ha sido el narcotráfico. Sí, hay minería ilegal, sí hay extorsión, pero yo diría que entre el 60 y el 70% del combustible, las fuentes de financiación de las organizaciones criminales en Colombia, llámense Cartel de Cali, Cartel de Medellín, FARC, paramilitares, ha sido el narcotráfico. Entonces, quitarle combustible y fuentes de financiación, yo creo que va a ayudar a disminuir los niveles de violencia, y ese cambio en la política de drogas que se viene dando no es incompatible con una disminución de la criminalidad, sino todo lo contrario. Claro, pero la otra parte de la pregunta era cómo las ciudades pueden enfrentar esos retos. O sea, a la ciudad le va a llegar una cantidad de gente que es desmovilizada, una cantidad de víctimas, se les pide a los empresarios que inviertan en las ciudades, cuando las ciudades todavía tienen unos desafíos y van a seguir teniendo unos desafíos enormes en materia de combate a esos cinturones de miseria donde impera el negocio ilícito. Entonces, ustedes, desde la institucionalidad y de los desafíos de una administración nueva que tiene que hacer un nuevo plan de ordenamiento territorial, que le acaban de aprobar un plan de desarrollo, ¿qué les hace falta o qué le pedirían, por ejemplo, a los que están negociando en La Habana que hagan para que a ustedes se les facilite el cumplimiento de lo que se ha acordado? Bueno, el reto es enorme porque van a ver, contrario a la desmovilización paramilitar, donde casi todos los desmovilizados se quedaron en el área de Antioquia, en el caso de la desmovilización de las FARC, muchas personas van a llegar a Bogotá. Entonces para Bogotá va a ser un reto enorme cómo esas personas que llegan a Bogotá, cómo se reincorporan a una vida económica, cómo se incorporan a los mercados laborales, personas que no tienen ninguna capacitación. Entonces tendrá que haber programas de capacitación para estas personas y evitar que estas personas caigan en manos o entren en organizaciones criminales que operan en las ciudades, en Bogotá o en Medellín o en Cali. Entonces aquí el primer reto es resocialización de estas personas, vincularlas a una vida, a un mercado laboral formal, ojalá formal, para que no se vinculen a estas organizaciones criminales. Ese es un reto obviamente que se viene muy pronto para las ciudades, pero como hay muchos otros retos de seguridad ciudadana, por ejemplo en Bogotá, la situación que recibimos, todos ustedes la conocen, es una situación en donde venimos de dos o tres gobiernos que el tema de seguridad como que no era con ellos, no les importaba la seguridad, lo veían como una política de la derecha donde no había que hacer mayor cosa, se fortalecieron organizaciones criminales y terminamos en lo que vimos, ustedes vieron en las fuentes de noticias hace poco sobre lo que pasaba por ejemplo en un área como el Bronx, donde se dejó fortalecer unos grupos criminales que integraban horizontalmente varios negocios, no solo el tráfico de drogas, sino la trata de personas, la explotación sexual infantil, el tráfico de armas, cortas, largas, granadas de fragmentación, nos encontramos allí, y donde había que dar una señal clara desde el gobierno distrital que no se podían permitir territorios vedados para la autoridad. Hace más o menos 11 meses secuestraron allá, hace más o menos 13 meses secuestraron 2 agentes del CTI, a una de las agentes la torturaron, del CTI, a una mujer, y nosotros teníamos que dar una señal clara de que esto no lo íbamos a permitir. Y acá conecto con la pregunta, el punto no era una intervención contra los habitantes de calle o contra los menores de edad que frecuentaban esta zona, era una señal clara contra organizaciones criminales que pretendían ejercer control territorial sobre una zona del centro de la ciudad.
lo repito y lo acepto, que con esto no acabamos el crimen organizado en Bogotá, no desarticulamos todos los mercados ilegales, pero damos una señal de que la peor olla de tráfico de drogas, de todo tipo de delitos en Bogotá, no la vamos a tolerar y vamos a seguir dando estos golpes contra organizaciones criminales. Y esta fue una medida de protección para los habitantes de calle y menores de edad que estaban siendo explotados en esta zona. No se hicieron todas las capturas que pretendíamos hacer porque no todos estaban ahí. Ninguna operación contra las FARC o contra el cartel de Medellín o contra el cartel de Cali desarticuló en una sola operación todas las estructuras criminales, pero sí dio señales claras, una operación tras otra, de que no se iba a tolerar organizaciones criminales que controlaran un territorio. Bueno, uniendo un poco los planteamientos tanto de Sandra como de Daniel, quiero darle la palabra a Frank. Y hace unos días que entrevisté a la senadora Claudia López, ella decía, Frank, mire, en todos los procesos de paz que ha habido en Colombia en los últimos 30 años, no se ha cumplido el 70% de lo que se ha acordado. Entonces, sobre el papel, guste o no le guste a una parte de la población lo que se acuerde en una negociación de paz, de todas maneras queda muy bonito y muy bien escrito, pero luego la implementación es muy difícil porque el Estado no llega a no llega no solamente con la fuerza pública, sino con todo, educación, salud y demás, a esas zonas de mayor vulnerabilidad. Si ustedes, o si el país, el presidente, le está diciendo a los empresarios, tenemos que invertir en las regiones, tenemos que llegar allá, ¿qué garantías tienen ellos de seguridad por la violencia, pero también seguridad jurídica, para que de verdad esto sea una cosa armonizada, que cuando empiece el posconflicto, o ya muchas regiones están en él, estos empresarios sientan que esa inversión va a valer la pena, que no van a perder el esfuerzo, ni económico ni la esperanza? La implementación del proceso de paz va a tener varias etapas. Si nosotros llegáramos a una firma del acuerdo con las FARC, ¿qué sucede el día de la firma? Probablemente hay una gran euforia y se generan expectativas. Y al día siguiente a las 6 de la mañana todo está igual. Pero no solamente todo está igual, sino que es muy importante reconocer que la firma del acuerdo puede tener en un periodo de tiempo corto unos impactos negativos. Por ejemplo, riesgos de seguridad en las regiones, donde se concentren los guerrilleros de las FARC. Entonces, el gobierno y el Estado tienen que actuar por etapas de acuerdo a lo que se prevé que va a suceder. En la primera etapa, tenemos que tener mecanismos efectivos de contención de los efectos negativos de la firma del acuerdo, que tiene que ver con control territorial y con seguridad. En una siguiente etapa tendremos, y eso es una lección aprendida de procesos de desmovilización anteriores, que utilizar la capacidad que tiene el Estado hoy en día para que todos los desmovilizados sean recogidos por la oferta de servicios del Estado que hoy ya existe. Y hay unas estadísticas que son muy interesantes. En Colombia hay más de 55.000 personas que se han desmovilizado en los últimos 11 años. Si uno mira las estadísticas de reincidencia de los paramilitares, es cerca del 25%. 25% han reincidido, de 33.000. Y hay cerca de 21.000 guerrilleros que se han desmovilizado. Y el 92% nunca volvieron a delinquir. ¿Qué sucede? Es muy importante no solamente recoger a las personas, sino que ellos tengan la oportunidad de crear o fortalecer un núcleo familiar y que tengan responsabilidades para que a cambio puedan recibir el apoyo del Estado y algún tipo de beneficio. Esto no puede ser gratis, esto no puede ser gratis para nadie. Por eso el tema de apoyos monetarios condicionados, con las reglas de juego como están hoy, que es obligatorio que estudien, que todos los miembros de su núcleo familiar estudien, que reciban apoyo psicosocial, en fin. Esos son temas que se podrán modificar o no de acuerdo a las necesidades particulares de este proceso. Es fundamental para recoger, para tener esa red que recoja a las personas para que puedan permanecer en la legalidad. Y en el caso de los empresarios, pues es importante entender que no todas las regiones de Colombia tienen el mismo nivel de riesgo. Y hay regiones que por un periodo de tiempo, esperamos que no muy largo, van a seguir teniendo un nivel de riesgo
que tiene que ser mitigado o reducido donde entre el Estado. Aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas, es llevar Estado y crear condiciones de mercado para que las personas puedan ejercer sus actividades sociales y económicas en la legalidad. Pero al crear condiciones de mercado y llevar Estado es donde está la gran oportunidad de los empresarios. ¿Qué puede hacer uno como empresario? Mapear el país y dividirlo en 2, 3 o 4 grandes regiones, mirar la actividad económica y empezar a identificar cuáles son las regiones donde uno quisiera invertir de acuerdo a las oportunidades que quiere perseguir y al riesgo que quiere asumir. Pero aquí tenemos por lo menos la mitad del país por descubrir y a esa mitad del país va a llegar el Estado y en la medida en que llegue el Estado va a haber oportunidades para los empresarios. Ahora, esto no va a pasar de un día para otro. Esto no va a ser simultáneo, esto va a ser secuencial y un trabajo bien hecho nos puede tomar, yo creo que 15 o 20 años. A propósito de eso, me hizo acordar de un testimonio que me dio una de las personas que entrevisté para mi libro, Perdonar lo imperdonable, que es pues, alguien dedicado a la empresa, el presidente de la Fundación Social, el doctor Villar. Y él me dijo, Claudia, yo le dije, ¿qué le dice usted a los empresarios? Dice, tenemos que invertir con mayor riesgo y quizás con menor retorno. Yo quiero preguntarle a nuestros 3 panelistas si están de acuerdo con eso. Doctora Sandra. Pues yo creo que invertir con mayor riesgo y menor retorno, uno tendría que poner en contexto lo que dice el doctor Villar, pero uno lo que podría pensar más bien es cómo lograr tener un sector privado fortalecido, un empresario fortalecido, porque es que es ahí donde está el desarrollo económico. Entonces uno dice, arriésguense y ganen menos. Puede ser que algunos se lancen a eso, pero uno no pensaría que necesariamente esa sea la solución. No lo veo así, no necesariamente la solución. Uno podría pensar, como está diciendo Frank, llega el Estado y llega el privado y seguramente pueden llegar de la mano, seguramente ahí hay un riesgo de acompañar al Estado a llegar en algunas situaciones, pero tanto como decir es que el privado debe invertir aguantando mayor riesgo y esperando menor retorno, ¿en dónde y para qué? ¿Irnos primero a las regiones donde dice Frank que la cosa es paulatina? ¿Casi que destinados al fracaso? No. Y ahí quería decir una cosa que dijo Frank que me parece súper importante, súper importante. Lo que tenemos ahí, que las FARC y el ELN y todo lo que seguramente puede llegar a futuro, eso es el tema, que ojalá no nos vaya a pasar en el futuro. Frank dice, mirémonos en el espejo y cuáles son los problemas estructurales del país que generaron que estemos en semejante, pues que hayamos pasado todos estos años de violencia. Y uno se pone a mirar y dice, estos señores se van a desmovilizar, yo no tengo el número en la cabeza y la idea es que estudien y que tengan una familia y que se reincorporen a una vida social, a la sociedad. ¿Y cuáles son las condiciones para recibirlos si adicionalmente ellos son, entre comillas, nuevos y nosotros tenemos unos, lo dijo Frank, unos cinturones de miseria porque no hemos sido capaces de pegarle a ese problema social de falta de educación, de salud, de vivienda digna, de vivienda formal. Entonces, uno dice, ahorita negociamos con estos, cogemos a las FARC. Frank está arrancando, pues no voy a hablar de eso, pero el ELN, y después empiezan a llegar más, y uno dice, el problema es más estructural. El problema no es que estos señores arriesguen más y ganen menos, el problema es que necesitamos adelantarnos, mirar el largo plazo, tener la visión, al menos en el tema ciudad.
Pero, hay caldo de cultivo, la ciudad informal es un caldo de cultivo para reclutar, para lo que sea. ya quiero plantear ese tema porque ahorita que muchos están haciendo sus planes de ordenamiento territorial, pues aquí hay una oportunidad y yo quisiera que Frank nos dijera qué deberían estar haciendo los alcaldes, qué deberían estar haciendo los constructores en el diseño o planteando en el diseño de esos planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo. Pero antes quiero que me terminen de contestar la pregunta Frank y Daniel. Las lógicas económicas acaban siempre imponiéndose a las lógicas políticas y muchas veces las determinan. Yo creo que sobre ese postulado de invertir con mayor riesgo y menor retorno puede haber dos excepciones. Una que claramente le corresponde al Estado y es un error que nosotros tenemos que resolver, que es lo que nos ha pasado en muchas regiones en Colombia, que el Estado colombiano ha invertido, entre comillas, con lógica del sector privado. El sector privado invierte donde hay masa crítica y oportunidades de mercado. Pero cuando hay regiones de Colombia donde no hay suficientes ciudadanos, decimos, no, entonces allá no llevemos inversión, porque solamente hay 5 o 10 mil personas. ¿Qué pasó? Los grupos ilegales, el narcotráfico, las FARC, el ELN, se coparon esos territorios. Entonces, esa lógica, el primero que tiene que cambiar esa lógica es el Estado colombiano. Tenemos que copar todo el territorio y tenemos que dejar de pensar en el corto plazo de que hay mercados o poblaciones que no tienen masa crítica, porque todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y además porque en el mediano y largo plazo los empresarios llegan allá. Desde el punto de vista del empresariado, un empresariado sostenible sí únicamente tiene retornos sobre la inversión de acuerdo al mercado, coopera con los riesgos que tiene. Pedirle al sector privado que funcione con niveles de rentabilidad que están por debajo de los retornos que podría obtener en otros negocios es algo que el Estado no puede pedir, que la economía no va a hacer y que la lógica empresarial haría solamente con una excepción, que es destinar una parte pequeña para algunos proyectos marginales, pero midiendo el beneficio no con la lógica de rentabilidad económica, sino además con la lógica de rentabilidad social, siempre y cuando esos proyectos sean sostenibles. Sin embargo, ese tipo de proyectos requieren lo primero, que haya un mínimo de institucionalidad que proteja, acompañe esos proyectos para que los beneficios sociales después cambien las condiciones de mercado y esos mercados sean tan rentables como los primeros. Daniel. Usted no es empresario, pero enseñé 10 años economía, entonces me queda difícil entender esa lógica. Yo diría que todo lo contrario, si yo estuviera sentado allá, yo le estaría diciendo al gobierno, si ustedes están haciendo todo este esfuerzo, es para que haya mayores tasas de retorno y menor riesgo, y para que esto sea sostenible. Es decir, en el corto plazo uno le puede pedir a los empresarios, inviertan con menor retorno y mayor riesgo durante un tiempo, pero eso no es sostenible en el largo plazo y cualquier economista lo sabe. Yo creo que uno de los grandes beneficios de la paz es precisamente todo lo contrario, que los empresarios puedan invertir con mayores tasas de retorno, porque dentro de la estructura de costos ya no van a tener esos costos asociados a pagar extorsiones, tener que hacer todo tipo de cosas que muchos empresarios lo tenían dentro de la estructura de costos, y los riesgos asociados a las inversiones, de volatilidad, de ataques terroristas, de tener que volver a construir una cosa, de tener que pagar ciertas cosas que tocaba pagar con presencia de grupos armados ilegales, ya no va a tener que hacerse. Yo diría que lo único sostenible es que el gobierno venda la idea, y esta es una de las fallas de comunicación que yo estoy de acuerdo con Sandra, que hay que vender, que los retornos económicos del fin del conflicto realmente tienen que estar enfocados a que haya mayores tasas de retorno y menor riesgo. Y el gobierno, de nuevo, una medio puya, yo creo que el gobierno no ha vendido bien el tema de los retornos de la paz. Ha salido a decir que cifras, aquí hay varios economistas amigos, cifras de crecimiento extra del 1 o 2% son traídas de los cabellos, pero solo con que la tasa de crecimiento promedio anual durante los próximos 10 o 15 años aumente entre 0.25 y 0.5 puntos porcentuales durante un periodo de tiempo largo, los retornos son inmensos, porque estos son tasas que se agregan en el tiempo, que van contribuyendo, y hay que saberlo vender. Si vende una cifra exagerada, nadie le va a creer, pero solo con que aumente un poco la tasa de crecimiento promedio de la economía y disminuya la volatilidad. Yo hice un cálculo, eso lo publicamos en El Tiempo hace como 2 años, que incluso si la economía creciera a una cuarta parte de lo que el ministro de Hacienda en ese momento dijo, es decir, a más o menos 0.3 puntos porcentuales extra,
los costos que calculaba tanto Sergio Jaramillo de 92 billones como los de la Comisión de Paz, los de Sergio Jaramillo eran de 44 billones y los de la Comisión de Paz del Senado eran de 90 y pico billones. Incluso en el rango más alto, con que la economía creciera al 0.5 o 0.3 puntos porcentuales más que el promedio, entre 17 y 25 años se pagaban todos los costos del conflicto. Entonces, tampoco es una inversión descabellada, es decir, es una inversión que vale la pena hacer, pero hay que sabérsela vender a los empresarios, porque yo creo que decirle a las personas que están acá sentadas que van a tener que invertir durante muchos años con menores tasas de retorno y mayor riesgo, yo no sé si le van a jalar. Yo como empresario digo, yo le jalo 1 año, 2 años, pero ya 10 años adelante, todo lo contrario. Todo este esfuerzo es para lograr todo lo contrario. Bueno, pero entonces a propósito de eso vamos al tema que nos queda pendiente y que ya es el último que tenemos tiempo de tratar, que es el de los planes de ordenamiento territorial y el tema que nos convoca, que es la construcción de ciudades de calidad. Porque Frank dijo en su discurso, tienen que ir mucho más allá de la responsabilidad social. Y no sé si en su discurso o antes cuando estábamos en el saloncito habló mejor dicho, de ser diferentes, de que los empresarios deben involucrarse más, ¿no? en el rumbo de las ciudades. Y yo quisiera entender eso, Frank. O sea, si no es responsabilidad social en la que muchas de estas empresas ya invierten una cantidad de recursos, hacen cosas muy importantes por las comunidades en donde tienen sus proyectos, si es más que eso y si es hacerlo diferente para determinar el rumbo de las ciudades, uno, ¿qué deberían estar haciendo ahorita en materia de la construcción de los planes de ordenamiento territorial? Dos, ¿qué es ser diferente? ¿Cómo? Ser empresario en Noruega o en Canadá es diferente a ser empresario en Colombia, porque además la mayoría de los empresarios colombianos somos ciudadanos colombianos y estamos en un momento muy particular de nuestra historia. Pero yo creo que es importante reconocer que con todos los avances que hemos tenido, tenemos un país con unos retos enormes y muy profundos. Repito, el tema de la justicia, la informalidad de la economía y un sector público que tenemos que modernizar. Entonces la pregunta es, ¿quién hace eso? La pregunta es, ¿los partidos políticos de hoy tienen la intención y los incentivos para hacer eso? Yo pienso que no. Nosotros como empresarios, ¿qué vamos a hacer? Si nos quedamos como espectadores, vamos a verla pasar y alguien más va a plasmar su visión, no la nuestra. El único generador de riqueza en una economía es el sector privado. Y el sector privado no solamente tiene que tener una voz, sino que tiene que tener capacidad de acción, de influencia y de decisión en lo público. Y lo público no es estrictamente lo político, ni es únicamente lo político. Entonces, hay que mirar cuáles son los mecanismos que ofrece el sistema nuestro para participar en el diseño, en la ejecución y en la veeduría de los planes y de los presupuestos. Y en el caso de los planes de ordenamiento con enfoque territorial, pues hay muchas maneras y muchos mecanismos y ahí hay que hacer algo distinto y volviendo a ser distintos, no solamente hay que ejercer los intereses que uno tiene como empresario, sino hay que ir más allá y ejercer la visión que uno tiene como ciudadano. Porque los empresarios, pues claro, trabajamos por resultados y nos medimos por resultados y eso es fundamental. Pero la actividad empresarial va más allá, porque es que al final de la vida de un empresario se voltea y piensa, esta fue mi actividad, pero la otra pregunta que se va a hacer es, ¿cuál fue mi legado? Y el legado va mucho más allá del valor de capitalización de mercado o el EBITDA generado o el número de empleos. El legado empresarial tiene que ver con la contribución a la sociedad y estamos en un momento en que hay que participar activamente en esa construcción del país en el que la perspectiva empresarial cree que es democracia, capitalismo, justicia, orden y equidad. Sandra, ¿están siendo suficientemente diferentes los empresarios de la construcción? ¿Están yendo más allá de la responsabilidad social? ¿Están de alguna manera organizándose para imprimir su visión política en el rumbo de las ciudades? ¿O qué podrían hacer? Yo diría que sí. Ahí tenemos todavía muchos retos. Por eso el Congreso se llama Ciudades de Calidad, Desarrollo Formal y Competitividad. Nosotros, cuando uno habla del suelo, en este escenario, no en el
la concepción más amplia que está hablando Frank y que se está hablando en La Habana, cuando uno habla del suelo en este escenario. Si uno lograra tener los mecanismos existen, las normas existen, todo existe. Lo único que no existe es la aplicación de eso para lograr una gestión efectiva de suelo. Si uno lograra eso, yo estoy segurísima, porque tenemos algunos ejemplos que acá puedo casi que señalar a dedo, de que iríamos mucho más allá de lo que se está produciendo ahorita. Lo que pasa es que cuando se hace la restricción de suelo, escasamente se produce lo que se puede con ese poco suelo, generando la informalidad urbana, que es el caldo de cultivo para la informalidad económica. Eso es lo que va a presentar Jaime Bonet mañana, que está acá del Banco de la República. Entonces, seguramente, y claro, hemos tratado de ir más allá, estoy hablando específicamente del sector que yo represento, pero estoy segura que podríamos ir mucho más allá si las condiciones desde el punto de vista de habilitación de suelo se dieran, es que no se dan. Los alcaldes no entienden, y soy súper respetuosa a los alcaldes porque no quiero darle la razón, bueno, a Frank, que decía ahorita que uno ve el sector privado o el público como un enemigo. No, precisamente este evento es un evento para alcaldes. El viernes vamos a tener acá una cantidad de alcaldes. Dijo, alcaldes, ¿cómo podemos trabajar? Trabajemos de la mano, generemos las condiciones para que usted en el largo plazo no piense solo en sus 4 años, en los próximos 10, 15, 20 o 30 años, o en un caso como Bogotá, 50 años, ya no estemos pensando en los desarrollos informales. Y ahí podríamos ir más allá. Hay una cosa que a mí me preocupa, le preocupa a los empresarios que están acá sentados, y es que el suelo se ha vuelto un elemento bastante atractivo para prácticas que no deben ser. Y entonces ahí el problema es que esa buena gestión del suelo, donde pudiéramos ir más allá, construyendo ciudades integrales, dejando el suelo para los colegios, dejando el suelo para los equipamientos de seguridad, con un espacio, una plataforma de espacio público impecable que efectivamente es donde todos somos iguales y donde podemos estar todos. Esa oportunidad se está perdiendo porque la gestión de suelos se está empezando se está volviendo un mecanismo de negociación, pero no sobre la mesa, para que el empresario formal vaya más allá en lo que puede entregar, en lo que puede dejar. Estoy hablando solo de la actividad, no estoy hablando del empleo que puedan generar y si van a recibir o no recibir otras poblaciones. El sello puede estar y puede estar en construir mejores ciudades. La muestra está en las 100.000, acá estaba Guillermo, otra vez escapó, pero la muestra está en las 100.000 viviendas. Si ustedes miran la caracterización de las 100.000 viviendas, solo miren eso, hacer ese ejercicio seriamente. Hay proyectos impecables, donde el acompañamiento social lo está haciendo es el privado, no lo está haciendo el Estado. Donde el privado fue el que decidió dejar el colegio, el proyecto es impecable urbanísticamente y ahí están todos. Con la misma plata, y acá pongo la cabeza delante de todos mis empresarios, hay proyectos que dejan mucho que desear. Entonces sí se puede dejar el sello, podemos dejar el sello de una ciudad de calidad, pero necesitamos al menos una visión de largo plazo. Yo le pregunto, Jaime ahorita hablaba, ¿qué va a pasar con el Bronx? Ahí va a pasar algo, eso es suelo, si no se hace algo, esa cosa vuelve y florece, o florece al lado. ¿Qué fue lo que pasó con la falta de visión de largo plazo de los alcaldes que reemplazaron a Enrique Peñalosa cuando el tema del cartucho? Es exactamente, y es la falta, mirar, si ahí se dan unas condiciones, estos señores le apuestan en 2 minutos y hacemos un pedazo de ciudad impecable. Pero es tener las condiciones de visión de largo plazo y de gestión, una gestión oportuna de suelo. Y eso no pasa en los próximos 3 o 4 años, eso es mirar con mucho más, y estoy hablando solo de las ciudades. Una última cosa, porque sé que yo me extiendo mucho, pero hace muchos años que trabajé en el sector público, mi tarea era sacar adelante 435 planes de ordenamiento territorial que faltaban en el primer gobierno de Uribe. Y esos planes de ordenamiento, esa era mi tarea como directora de desarrollo, era el plan de Algeciras, Almaguer, Ricaurte, o sea, todas las zonas,
y tenían una legislación igualita. Yo decía, pero es que no puede ser. Eso, por ejemplo, es una cosa para mirar con detalle. Necesitamos el mismo plan de ordenamiento territorial que hace Mosquera en regiones como Argelia o Ricaurte allá en Nariño, o Barbacoas, que son municipios que lo que necesitan es un ordenamiento distinto. Ahí hay un cambio para hacer rápido, y eso es estoy hablando de esas regiones, pero era un comentario hablar de los planes de ordenamiento, porque es que el problema no va a estar solo en las 30 y pico ciudades capitales. Esa parte del ordenamiento también tenemos que mirar allá, y lo decía Frank, se dan las condiciones y los empresarios cogen para allá. Pues quiero terminar dándole la palabra a Daniel, porque es que usted está desde hace 4, 5 meses, 6 ya, en la administración Peñalosa, pero antes era un académico. Y pasar, digamos, del dicho al hecho es difícil, porque la administración pública, y ustedes los tres aquí lo han experimentado, Sandra, al contrario, ¿no? De lo público a lo privado, porque lo público es más difícil, requiere todo más tiempo, todo es más demorado, uno a veces no sabe ni siquiera por qué. ¿Qué ha diagnosticado usted en estos meses que le permita decir, mire, sería tan fácil como cambiar estas y estas cosas para que desde el sector público podamos responder de una manera más rápida a lo que le estamos pidiendo al privado que haga para que acompañe nuestros proyectos? Yo creo que el diagnóstico de lo que recibimos en Bogotá, de nuevo, es una ciudad donde la situación de seguridad se había empeorado mucho. Cualquier cifra que uno mire, los indicadores objetivos, las encuestas de victimización, es decir, los indicadores subjetivos, la percepción ciudadana sobre la inseguridad había empeorado mucho. Por ejemplo, la tasa de hurto a personas creció un 400% en los últimos 10 años, la tasa de lesiones personales un 70%, la tasa de homicidios que venía cayendo en todas las ciudades y en Colombia, en Bogotá se estancó los últimos 4 o 5 años, y es básicamente una falta de articulación institucional con la policía, con la fiscalía, para hacer un trabajo conjunto. En solo 4 o 5 meses que llevamos acá, logramos con el apoyo del Consejo de Bogotá crear la Secretaría de Seguridad en Bogotá. Yo creo que eso es institucionalidad para la seguridad, darle la importancia a los temas de seguridad que se merecen. Cualquier encuesta que uno mire, de cualquier firma privada, o del DANE o lo que quieran, pone el tema de inseguridad como el tema número 1 de preocupación de los ciudadanos, no solo en Bogotá, sino en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en cualquier ciudad que uno mire, las que acaban de salir, las que salían el año pasado. Entonces hay que darle importancia a los temas de seguridad. Y es hacer un trabajo conjunto. Acá esto no se soluciona en una Secretaría de Seguridad o solo la policía. Acá es un trabajo conjunto donde se pueden hacer muchas cosas. Decisión política para tomar acciones que permitan recuperar la seguridad. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, obviamente. Planes concretos de acción con evaluación de impacto, acompañado por organismos internacionales que permitan entender qué funciona y qué no funciona. Aquí hay mucho por conocer, muchas políticas de seguridad diferentes a las políticas sociales, no sabemos mucho. El BID, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo en entender qué funciona y qué no funciona en políticas de seguridad, pero todavía falta mucho por entender. Evaluar cada política, diseñarla en conjunto con la policía y con la fiscalía. Ese divorcio que había en las administraciones pasadas en Bogotá, o que sigue habiendo en algunas otras ciudades, porque se percibe el tema de seguridad como un tema de la derecha, que no es con algunos gobiernos. Hay que quebrar esa tendencia a ese divorcio y trabajar conjuntamente. Y trabajar con base en diagnósticos, sin ideología con estos temas, y tomar acciones, tomar las decisiones políticas, como la decisión política que tomamos con el Bronx. En el Bronx, ¿qué tal que nos hubieran tomado rehenes unos 30 o 40 niños en una de estas discotecas? ¿O qué tal que hubiera habido intercambio de disparos? Pero la alternativa era continuar con explotación sexual infantil, trata de personas, tráfico de drogas. Tocaba tomar unos riesgos, los tomamos y tratamos de minimizarlos, y no hubo un solo tiro, no hubo un solo herido en esta operación. Es tomar riesgos, tomar decisiones. Si las cosas fracasan, pues poner la cara y decir esto no funcionó, toca hacer otra cosa. Pero yo creo que es cuestión de tomar decisiones. Contrario a la academia, que uno tenía 2 años para pensar en un tema, escribir un artículo, escribir un libro. Acá toca día tras día ir tomando decisiones, poner la cara cuando las cosas salen bien, y ponerle la cara a los opositores cuando las cosas salen bien y siguen criticándolo aún. Como le pasó esta mañana, por ejemplo.
Bueno, pues como siempre sucede en estos foros, se quedan muchos temas de interés por fuera, el tiempo nunca es benévolo. Agradezco mucho haber tenido la oportunidad de volver a estar aquí en el Congreso, facilitando este panel inaugural. Y a manera de conclusión, pues de cada uno de los panelistas, de Frank, hacer las cosas diferentes. Yo creo que para hacer las cosas diferentes, cada quien tiene una manera diferente de ser diferente, entonces esa es digamos que la tarea pendiente. De Sandra y de Daniel, bueno, pues de Sandra un poco la paciencia, ¿no? O sea, el entendimiento de los empresarios de que esto no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, pero muy importante lo que dijo, que no tiene ninguna razón para pensar que lo que el gobierno está diciendo que está haciendo en La Habana no es eso. Yo creo que es importante que los empresarios, si lo piensan, lo digan. Y Daniel, pues además de desearle suerte con este reto tan inmenso que tiene, pues que nos deje todas estas lecciones de cómo se pasa de la teoría a la práctica tan rápidamente como los desafíos de las ciudades de calidad lo requieren. Muchas gracias por acompañarnos.